Cordial saludo, Juan David. Esta es la retroalimentación de los trabajos presentados durante el semestre y ya es la retroalimentación de evaluación. Eh, Volvemos nuevamente a mirar el trabajo número uno que ya te lo había retroalimentado en el foro colaborativo y que te había solicitado correcciones que no presentaste. Bueno, primero, tiene que ver con la infografía en la cual es necesario tener en cuenta que hay múltiples organismos que estás, digamos que desconociendo. Hay organismos a nivel internacional como el ICOM, como Ibermuseos, como la Interpol, como el ICOM, que está el ILAM, que están ahí en una articulación mucho mayor y que no estás teniendo en cuenta. Por otro lado, a nivel nacional, tenemos, pues, por supuesto, primero el Ministerio de Cultura, pero también tenemos igual un departamento de Policía Nacional, como ya te había dicho, además del Banco de la República, que es un ente que tiene como, digamos, la parte cultural de algunas colecciones y el externado, que es la única que tiene, digamos, carrera de restauración como tal. Hay otros elementos como el programa de fortalecimiento de museos, la misma policía, el Instituto Colombiano de Patrimonio, el, 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 que es el IEPC, eh, el Museo Nacional, eh, hay unos aparatos nacionales que no estás teniendo en cuenta. Lo mismo a nivel local, regional, digamos en Santa Marta, vamos a tener que empezar por la gobernación, por las secretarías encargadas de la parte, por la parte cultural, por la parte de ese desarrollo y planificación de infraestructura, que todas ellas se articulan. Es decir, como ya te había hecho esta retroalimentación, está muy regular y que faltan algunos elementos en este mapa conceptual para tener en cuenta. Nuevamente se hace esa retroalimentación. Igual te he dicho, en esta infografía hay muchos elementos de la lectura que no quedan, que no están ahí. Por ejemplo, toda la parte legislativa, como la parte de las cartas, la parte de los tratados, no están ahí. Mm, a nivel visual, ten en cuenta que las mayúsculas sostenidas en texto corrido, pues equivale a gritar y pues no es bueno. Hacen falta muchísimos elementos que fueron trabajados en la lectura y que no están ahí. Bueno, con respecto a las obras, también te dije que estas eran las obras que debías abordar y trabajar en las siguientes fases y de este tomabas un sitio, ¿no? Entonces te hice unas retroalimentaciones en torno a la ubicación, en que era mejor encontrar un solo espacio, tomar un solo lugar, porque en ese lugar era donde ibas a trabajar. Por ejemplo, si ibas a trabajar aquí la parte de la Catedral de Santa Marta, es en ella que debes encontrar los lugares. Si vas a trabajar en el Museo de Arte Magdalena, es el Museo del Arte Magdalena donde vas a trabajar. Sin embargo, encuentro que hay una desconexión profunda entre la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y de ahí que no se articule su trabajo de forma adecuada. En la fase 2, por ejemplo, usted se va a un espacio que no habíamos tenido en cuenta. Recuerde que para eso yo les pedí que hicieran esa primera fase y se la retroalimenté. Y se la retroalimenté solicitándoles espacio, era para poder dejar la casa de la aduana, entonces el lugar donde usted va a trabajar y en ella la colección que va a aportar. Es necesario que comprendas que ese era el objetivo, no tomar de internet la información de un lado, luego una visita de otro lado y luego otra información de otro lado, sino poder articular todo en un mismo lugar y hacer un trabajo, digamos que de nuestro territorio muy físico, muy
de observación, muy de tocar, muy de poder tener el contacto con los objetos que realmente no vamos a tener cotidianamente y aprovechar este espacio. Bueno, con respecto al análisis del lugar, me parece bueno, sí está bien, tiene en cuenta todos los lugares, todos los elementos que se trabajaron. Encuentro que de los elementos que más hay que tener cuidado, igual que todo en la costa, es la humedad, los cambios de humedad, no tanto es la variabilidad climática como los cambios de humedad y también tener en cuenta que esa humedad viene cargada con un alto nivel de salinidad y con las sales pues se entra en los materiales higroscópicos, en los materiales que toman atrapan la humedad y al liberarse esa humedad pues se quedan las sales ahí y van dañando ese tipo de materiales. De ahí que sea tan complicado, digamos, la humedad en zonas de tierras cercanas al mar. ¿Cómo se puede controlar ello? Se puede controlar mediante deshumidificadores, mediante filtros, purificadores, mediante deshumidificadores y humidificadores con elementos que puedan bajar el nivel de salinidad. Además, la limpieza y el retirado de esto. Bueno, hay unas salas que tú abordas que están descritas como en el espacio. Con respecto a la matriz de riesgos, era una matriz de riesgos que debían hacer ustedes con los elementos que yo les había dado, que son unos elementos utilizados a nivel internacional. Si bien esta matriz de riesgo está realizada acorde al museo, no es realizada por ti bajo los parámetros que yo te di y que te solicité, ¿sí? Ten en cuenta que yo les hice con mucho cariño este OBI, toda esta página web, donde pues está la identificación de los riesgos, está esa valoración con esta matriz, con unos números distintos y esos números nos permitían, digamos, contrastar un lugar a otro y poder contrastarnos las diferencias y acercarnos a las diferencias que tenemos entre sitios y cómo vemos qué elementos pueden ser más importantes en unos lados o en otros, ¿no? Eh, si bien, digamos, hay unos elementos que se tienen en cuenta y que están presentes en tu trabajo, no son, no es como yo lo solicitaba. Y creo que lo estás tomando, digamos, de los trabajos que se hacen en el museo, pero no lo estás haciendo tú con tus elementos. Por ejemplo, aquí vamos a tener algunos problemas, digamos, eh, que no estás teniendo en cuenta, por ejemplo, con respecto a los contaminantes, eh, que puedes mirar muy de cerca, ¿sí? Bueno, mmm, con respecto a las recomendaciones, pues son pertinentes, aunque creo que podrían darse unas mejores con una mayor investigación. Yo creo que aquí también nos vamos desfasando. Entonces, en la fase uno yo te voy a poner 15 puntos porque no hiciste las correcciones que ya te había hecho. En esta fase 2 yo te voy a poner 90 puntos porque si bien es un trabajo completo, no lo hiciste ni siguiendo el proceso de la fase uno, fase 2, fase 3 para tener un producto final, sino que no tiene relación con la primera ni se articula con la tercera. Y también porque hay elementos que no se abordaron por ti, sino que los tomaste sin traducirlo a lo que podíamos tener. Está bien tener esa información, pero hay que traducirlo a nuestra propuesta. Con respecto a la tercera fase,
tenemos la de conservación, que es donde mayores problemas presentas. Y es porque no hiciste un acercamiento a los objetos. La idea era que que en este museo tú pudieras acercarte directamente a esta colección o a los elementos que te pudiesen acercar a la colección de la Casa de la Aduana en Santa Marta y poder hablar sobre lo que allí se encuentra y tomar solo 10 objetos a los cuales te dieran acceso. Sin embargo, estos 10 objetos que tú tienes, perdón, estos 10 objetos no son los que están en esa colección ni los observaste bien, porque se nota en el tipo de registro que tienes. Bueno, con respecto aquí tenías que realizar un mapa conceptual que no se presenta y se presenta en la parte de inventario. Bueno, eh, en cuanto al inventario, el registro, la documentación y los datos de conservación se encuentran erróneos en muchos casos. Por ejemplo, voy a ir mirando y te voy a ir nombrando algunos de los errores y que ya se habían hablado en el video donde les hablé de cómo se hacía este registro y además se los habían explicado las personas del programa de fortalecimiento de museos. El avalúo, así esta fecha sea, este objeto sea maravilloso, bello, así sea un tesoro nacional, requiere un avalúo. Siempre se necesita un avalúo. Así no se compre, no se vende, se requiere un avalúo por el tema de los seguros y por el valor sobre el cual se va a asegurar esa obra. Entonces podemos decir que una pieza de orfebrería en muy buen estado de conservación puede tener unos 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, dependiendo del tamaño, dependiendo de los materiales, dependiendo de las técnicas, dependiendo de otros elementos. El registrador no eres tú eres el que estás registrando este objeto. No es el Museo del Oro, sino que eres tú. Eh, Tú debiste haberte acercado a este objeto para saber qué otros números tiene y qué otros números de inventario hay. La colección no es de historia, es de arqueología, porque es un objeto arqueológico de orfebrería. Eh, no haces un acercamiento a, esto no es un recipiente, si no estoy mal, es un colgante en forma de búho, no le veo orificio y si tiene orificio, entonces vamos a tener que hay unos componentes. Si se separa esto de esto, hay unos componentes que no están aquí, entonces hay que aclarar este tipo de elementos. La cultura que vamos a manejar aquí va a ser tairona. Hay unas dataciones y hay unos elementos que hay que encontrar, que hay que acercarnos. Mm, si tú dices aquí que es un recipiente colgante en forma de búho, pero aquí de este lado tú me dices que es un gancho de pared. Entonces es necesario que eso se tenga como de acuerdo. Si bien la técnica es orfebrería, vas a tener que hablar ahí si es a la cera perdida, si es en fundición, si es martillado, si no estoy mal, esto es cera perdida. El soporte va a ser el soporte va a ser oro, no gancho de pared. El soporte, recordemos que allá habíamos hablado de qué significa cada uno de estos términos y que están en el diccionario, en los tesauros que están en el curso y que se los dejé en el OBI. La ubicación hay que mirar exactamente dónde está ubicación. Si la ubicación es Museo del Oro,
la siguiente ubicación es en qué sala se encuentra, el siguiente nivel va a ser la vitrina, el siguiente nivel va a ser la posición en la vitrina. No se desarrolla. El estado de conservación no es bueno. La siguiente, por ejemplo, lo mismo, vamos a tener como los mismos problemas que se hicieron con el elemento anterior. Y por ejemplo, aquí vamos a tener que esto es una técnica que va a llamarse martillado en lámina, el soporte va a ser la lámina y el medio va a ser eh, el soporte va a ser martillado, un pectoral y luego va a seguir oro. No hay medio, creo. Acá no hay medio. La misma descripción en ubicación, en las descripciones generales y las observaciones es donde usted devuelve la información al objeto y aquí no está. Esto no está hecho en oro macizo porque esa es la técnica de martillado, no es una cera perdida. Es necesario que usted conozca las técnicas utilizadas en el arte prehispánico, en el arte histórico, en el arte contemporáneo y para eso se hace este curso. Para eso usted tiene que realizar este proceso y acá te lo estás perdiendo un poco al no tener ese acceso a la pieza. Este objeto, por ejemplo, es muy interesante porque va a tener una información relacionada con todos los remates de bastón. Este es un remate de bastón de los chamanes. No es un pectoral en forma de murciélago, es necesario tener acceso al objeto para darnos cuenta que es un remate de bastón en oro. O sea, el bastón se pone justo aquí debajo donde se sienta el personaje eh, de Lota Irona y que hay una información muy interesante, por ejemplo, hecho por Rachel Dolmatov, hecho sobre todo lo que tiene que ver sobre los vuelos chamánicos en el mundo Tairona y que se ha hecho lo mismo. Aquí tenemos problemas para esa descripción, etcétera. Más adelante voy a seguir un poco más adelante, pasando como estos objetos arqueológicos que en general tienen todos estos falta de realizar ese acercamiento al objeto para poder darnos cuenta, por ejemplo, acá con una técnica de orfebrería por coil o rollos, un soporte en arcilla, donde va a tener una arcilla con bruñido, eh, eso creo que tiene un baño encima, un baño negro, si no estoy mal, me toca mirar bien la objeto, pero es un bruñido con un baño o un ahumado. Más allá de esta descripción tan general, podemos hacer un acercamiento y te acuerdas, si no estoy en la web conference que nos hizo el programa de fortalecimiento de museos, era cómo se hacía también un acercamiento a en la descripción del objeto, ¿no? Y ella nos daba unos ejemplos en objetos bidimensionales, tridimensionales, etcétera. En este ejercicio tridimensional, pues vamos a tener, por ejemplo, un acercamiento, digamos, de arriba. Entonces es una vasija antropomorfa con cuello alto, borde vertido, eh, cuerpo globular, con soporte recto, con una base con soporte recto. Eso va en nuestra descripción general. Sin embargo, en nuestras descripciones vamos a tener que decir que tiene vamos a empezar, por ejemplo, por un acabado de bruñido, pero que tal vez tiene un ahumado. Hay elementos, digamos, de pérdida de ese ahumado y de ese bruñido en algunas partes donde se evidencia, digamos, eh, problemas de corrosión de la pieza. Todo eso va en estas observaciones que no realizaste y que por supuesto pues te estás perdiendo, ¿no? Ahora vamos a pasar con la parte de historia.
este tipo de elementos es necesario también conocerlos y poderlos ver. Este objeto no es una pintura, es una acuarela, ¿sí? Tú lo estás tomando de internet y ni siquiera estás haciendo una búsqueda adecuada de lo que está en internet, ¿sí? Esto está aquí, obviamente pues, pero si te das cuenta, aquí te dicen la técnica acuarela sobre papel. ¿Cómo se llama esta obra? Santa Marta. ¿Qué denominación tiene? Es una acuarela. Y eso mismo lo vamos a tener que llevar acá a estas fichas de inventario. Entonces vamos a tener que esto, si bien es una obra de arte, está en la colección de historia, porque es un elemento histórico. La procedencia va a ser Bogotá, porque esto lo pinta en Bogotá. Y se ubica, si no estoy mal, en el Banco de la República en Bogotá. Creo que no está en Santa Marta. Cuando hablamos de aquí, mmm, vamos bueno, esto va a ser una acuarela que se encuentra sobre papel, no es un lienzo, es sobre papel. Entonces el soporte va a ser papel y la técnica va a ser acuarela diluida en aguas, ¿sí? Los materiales van a ser acuarelas, va a ser papel. ¿Cuáles son los materiales que tienes ahí? Lo mismo, dónde se ubica específicamente, en qué lugar. Por eso era importante el acceso a 10 objetos, no más a 10 objetos, que tuvieras acceso y poderlos documentar de forma adecuada. Mm, y vamos a encontrar que en estos elementos, en estas obras de Mark, vamos a tener varios problemas que estás repitiendo, ¿no? Mm, estos elementos de esa identificación. Y es importante que lo hagas y que lo corrijas para que empieces a mirar esas técnicas y materiales que debes registrar en tus objetos que te van a llegar en tu trabajo como artista, ¿no? Lo mismo acá, por ejemplo, este tipo de elementos. Aquí ya, por ejemplo, cambias lo, lo mismo, el registrador para eres tú, tienes tu nombre. Por favor, mira los videos que yo te hago, que los hago con mucho cariño para que al final pues podamos tener elementos eh, bien hechos, ¿no? Bien realizados. Em, bueno, así en general, bueno, perdón, tu mapa conceptual está aquí. Y yo la verdad siento que tienes bastantes deficiencias en esta tercera fase y mirando un poco pues como la rúbrica de parte de documentación, mirando que está regular el registro, la documentación, los campos de conservación que son aquellos de observaciones y observaciones generales y que has tenido realmente una baja participación en el curso, yo aquí en este trabajo sí te voy a pedir el favor que lo revises, lo corrijas y vas a tener una nota de 80 puntos. Bueno, este video lo termino, lo subo y quedas evaluado. Bien, gracias. Juan, importante que charlemos por Skype si tienes dudas. Para eso es el Skype del grupo. Y es mejor que podamos consultar y que me hagas las preguntas y que no pases de agache porque te estás perdiendo la posibilidad de tener mejores trabajos y que te sirvan de insumos a futuro. Entonces, ánimo con las correcciones que vienen.